Buenas. Vamos a presentarles una complicación endocrinológica que se ve con poca frecuencia, pero que tiene una alta incidencia de mortalidad. Es la tormenta tiroidea. Vamos a ir viendo punto por punto cómo hacer el diagnóstico lo más precoz posible y el tratamiento y la transferencia a cuidados intensivos lo más rápido posible. La tormenta tiroidea es una enfermedad rara, pero que pone en peligro la vida y se caracteriza por manifestaciones clínicas graves de tirotoxicosis. La incidencia es baja, eh, el 16% de los pacientes hospitalizados con tirotoxicosis fueron diagnosticados con tormenta y que esta puede ser precipitada por un evento agudo, como una cirugía tiroidea o no tiroidea, un trauma, una infección, una carga de ayuda de yodo o el parto. Indudablemente acá tenemos que hacer una terapia dirigida contra la tiroides, una terapia de apoyo en una unidad de cuidados intensivos y el reconocimiento y tratamiento de cualquier factor precipitante es esencial, ya que la tasa de mortalidad es sustancial, 10 a 30%. La tormenta tiroidea básicamente puede desarrollarse en pacientes con hipertiroidismo no tratado de larga duración, que ya tienen una enfermedad conocida, llámese enfermedad de Graves-Basedow, bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico solitario, pero que se precipita por un evento agudo, como una cirugía tiroidea o no tiroidea, trauma, infección, carga aguda de yodo, incluyendo uso de amiodarona o el parto. El uso irregular o la interrupción de los fármacos antitiroideos es un desencadenante importante de la tormenta tiroidea. Felizmente, el advenimiento de la preparación preoperatoria adecuada en los pacientes con hipertiroidismo sometidos a cualquier tipo de cirugía ha llevado a una reducción drástica de la prevalencia de la tormenta tiroidea inducida quirúrgicamente. No está muy claro qué ciertos factores provocan el desarrollo de una tormenta tiroidea. La hipótesis incluye una tasa rápida de aumento de los niveles séricos de hormona tiroidea, una mayor capacidad de respuesta a las catecolaminas o una mayor respuesta celular a la hormona tiroidea. El grado de exceso de hormona tiroidea, la elevación de T3 y T4, supresión de la hormona tiroestimulante, típicamente no es más profundo que el observado en pacientes con tirotoxicosis no complicadas. Sí, pero sin embargo se encontraron que los niveles totales de T4 y T3 eran similares a los observados en pacientes sin complicaciones, pero las concentraciones de T4 libre y T3 libre eran más altas en pacientes con tormenta tiroidea. Básicamente los pacientes con tirotoxicosis grave y potencialmente mortal suelen presentar una exageración de los síntomas habituales del hipertiroidismo. Los síntomas cardiovasculares incluyen taquicardia a frecuencias altas que pueden superar los 140 latidos por minuto asociados a insuficiencia cardíaca congestiva. Puede producirse hipotensión, con una frecuencia cardíaca excesivamente alta, arritmia cardíaca y muerte por colapso cardiovascular. Predominan los síntomas, las manifestaciones cardíacas con mayor del 60% de taquicardias graves y o fibrilación auricular. La hiperpirexia entre 40 a 42 grados centígrados es común. La agitación, la ansiedad, el delirio, la psicosis, el estupor o el coma también son comunes y muchos los consideran como parte esencial para el diagnóstico de la tormenta tiroidea. La alteración de la capacidad mental fue el único hallazgo clínico que distinguió el hipertiroidismo tormentoso del compensado
asociando estadísticamente con una mayor mortalidad. La edad avanzada, mayor de 60 años, la disfunción del sistema nervioso central, la necesidad de ventilación mecánica y el no uso de fármacos antitiroideos o beta bloqueadores se asociaron con una mayor mortalidad. Otros síntomas pueden incluir cuadro digestivo, náuseas intensas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o insuficiencia hepática con ictericia. El examen físico puede revelar bocio, oftalmopatía en presencia de la enfermedad de Graves, retraso palpebral, temblor de manos y piel caliente y húmeda. ¿Qué encontramos en los exámenes de laboratorio? Básicamente en los pacientes con hipertiroidismo primario vamos a encontrar niveles bajos de hormona tiroestimulante y concentraciones de T3 y T4 libres. El grado de exceso de hormona tiroidea no suele ser más profundo que el observado en pacientes con tirotoxicosis no complicadas. Otros hallazgos de laboratorio inespecíficos pueden incluir hiperglicemia leve, hipercalcemia leve, pruebas de función hepática normales, leucocitosis o leucopenia. La hiperglicemia es secundaria a una inhibición de la liberación de insulina inducida por catecolaminas y al aumento de la glucógenolisis. Puede producirse hipercalcemia debido a la hemoconcentración y la resorción ósea incrementada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de tormenta tiroidea? Este se basa en la presencia de síntomas graves y potencialmente mortales, que ya mencionamos: hiperpirexia, disfunción cardiovascular, alteración del estado de ánimo. En un paciente con evidencia bioquímica de hipertiroidismo, elevación de T4 y T3 libre y supresión de hormona tiroestimulante. No existen criterios universalmente aceptados o herramientas clínicas validadas para diagnosticar la tormenta tiroidea. Sin embargo, Burch y Wartowski introdujeron un sistema de puntuación utilizando criterios clínicos precisos para la identificación de la tormenta tiroidea. Una puntuación mayor de 45 es muy sugestiva de tormenta tiroidea, mientras que una inferior a 25 hace que la tormenta tiroidea sea poco probable. Una puntuación de 25 a 44 sugiere una tormenta inminente. Este sistema de puntuación es sensible, pero no es muy específico. Aquí tenemos la escala de Burch y Wartowski, que le da un puntaje según la temperatura corporal, los efectos del sistema nervioso central, la disfunción gastrointestinal y hepática, disfunción cardiovascular en base a taquicardia o presencia o no de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca e historia precipitante. Vamos sumando los puntajes, sale un score final y según esto nos ayuda a poder catalogarlo como una probable tormenta tiroidea. ¿Cómo evaluamos a nuestros pacientes? Las pruebas de función tiroidea deben evaluarse en todos los pacientes en los que existe una sospecha clínica de tormenta tiroidea. Hiperpirexia, bocio, disfunción cardiovascular, alteración del estado de ánimo, fibrilación auricular, antecedente de tratamiento farmacológico para el hipertiroidismo, cirugía tiroidea o no tiroidea reciente, exposición reciente a medios de contraste que contienen yodo. Si la hormona tiroestimulante está por debajo de lo normal, se debe medir los niveles de T4 y T3 libres. El grado de hipertiroidismo en relación a elevación de T4 y o T3 y supresión de hormona tiroestimulante en pacientes con tormenta tiroidea es comparable con el de pacientes con hipertiroidismo manifiesto no complicado. Por lo tanto, el grado de hipertiroidismo no es un criterio para diagnosticar la tormenta tiroidea. La determinación de la
causa de la tirotoxicosis en pacientes con tormenta tiroidea mediante la medición de anticuerpos de receptor de tirotropina o la determinación de la captación de yodo radiactivo no debe retrasar el tratamiento oportuno de pacientes con manifestaciones clínicas de tormenta tiroidea. La mayoría de los pacientes tienen enfermedad de Graves y algunos tienen adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. ¿En qué basamos nuestro tratamiento? Las opciones terapéuticas para la tormenta tiroidea se amplían con respecto a las que se usan para el hipertiroidismo no complicado, con fármacos adicionales que se utilizan a menudo como glucocorticoides o una solución de yodo, y los fármacos estándar que se administran en dosis más altas y con dosis más frecuentes. El apoyo total del paciente en una unidad de cuidados intensivos es esencial, ya que la tasa de mortalidad por tormenta tiroidea es alta. La mortalidad puede variar del 8 al 25%. La mortalidad en la unidad de cuidados intensivos fue del 17% y del 22% 6 meses después del ingreso hospitalario. ¿En qué basamos nuestro tratamiento? Primero, en un beta bloqueador, para controlar los síntomas y signos inducidos por el aumento del tono adrenérgico. Una tionamida para bloquear la síntesis de nuevas hormonas. Una solución de yodo para bloquear la liberación de hormona tiroidea. Eventualmente un agente de radiocontraste yodado, si es que está disponible, para inhibir la conversión periférica de T4 en T3. Los glucocorticoides para reducir la conversión de T4 a T3, promover la estabilidad vasomotora, reducir el proceso autoinmune en la enfermedad de Graves y tratar una insuficiencia suprarrenal relativa asociada. Los secuestradores de ácidos biliares también pueden ser beneficiosos en casos graves para disminuir el reciclaje enterohepático de hormonas tiroideas. Entonces debemos usar un beta bloqueador, usamos el propanolol en una dosis para lograr un control adecuado de la frecuencia cardíaca, generalmente 60 a 80 miligramos por vía oral o por sonda nasogástrica cada 4 a 6 horas. Y se va ajustando según la frecuencia cardíaca y presión arterial según nuestras metas. Usamos una tionamida, de preferencia inicialmente el propiltiuracilo, 200 miligramos cada 4 horas por sonda nasogástrica o por vía oral, o metimazol, 20 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas. La propiltiuracilo, pero no el metimazol, bloquea la conversión de T4 a T3 y los niveles de T3 caen aproximadamente un 45% en las 24 horas posteriores a su uso, en comparación con el metimazol, que solo se reduce del 10 al 15% en las 24 horas posteriores. ¿Qué podemos hacer en los pacientes que no pueden tomar una tionamida por su toxicidad, aunque es poco común? Algunos pacientes no pueden continuarla debido a efectos secundarios raros como agranulocitosis o hepatotoxicidad o debido a alergia. Se ha informado de tormentas tiroideas en pacientes con enfermedad de Graves debido a la interrupción de las tionamidas debido a agranulocitosis o hepatotoxicidad. En estos pacientes que requieren tratamiento urgente de hipertiroidismo, la tiroidectomía es el tratamiento de elección. ¿Cómo usamos el yodo? El yodo lo usamos en pacientes con tormenta tiroidea o tirotoxicosis severa y se administra 1 hora después que se toma la primera dosis de tionamida para evitar que el yodo se utilice como sustrato para la síntesis de nuevas hormonas en pacientes con adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. Dado que la etiología y la tirotoxicosis
es incierta en ese momento. Las soluciones que contienen yodo se han utilizado tradicionalmente para el tratamiento de la tormenta tiroidea, ya que el yodo bloquea la liberación de T4 y T3 de la glándula en cuestión de horas. Las dosis orales son solución de yoduro de potasio, yodo, Lugol, 10 gotas 3 veces al día, o solución salina, yoduro de potasio, 5 gotas cada 6 horas por vía oral. El tratamiento con glucocorticoides es para pacientes con características clínicas convincentes de tormenta tiroidea y administramos hidrocortisona 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. No se usan de forma rutinaria en pacientes con hipertiroidismo grave, pero que no ponen en peligro la vida. Los glucocorticoides reducen la conversión de T4 a T3. Además, pueden tener un efecto directo sobre el proceso autoinmune subyacente si es que la causa es una enfermedad de Graves y tratan la reserva suprarrenal limitada potencialmente asociada. Los secuestrantes de ácido biliares hace que las hormonas tiroideas que se metabolizan en el hígado, donde se conjugan con glucurónido y sulfato, y los productos de la conjugación se excretan en la bilis. Las hormonas tiroideas libres se liberan en el intestino y se reabsorben. Y los secuestrantes de ácido biliares, por ejemplo, la colestiramina, 4 gramos por vía oral 4 veces al día, reduce los niveles de hormona tiroidea en pacientes tirotóxicos al interferir con la circulación enterohepática y el reciclaje de la hormona tiroidea. Son una terapia coadyuvante útil en pacientes con tormenta tiroidea, particularmente en pacientes que son intolerantes a las tionamidas. Todas las infecciones deben identificarse y tratarse y la hiperpirexia debe corregirse enérgicamente. El fármaco de elección es acetaminofén o paracetamol en lugar de aspirina, ya que esta última puede aumentar las concentraciones séricas de T3 y T4 libres al interferir con su unión a proteínas. La plasmaféresis se ha probado cuando la terapia tradicional no ha tenido éxito, la cual elimina las citocinas, los anticuerpos y las hormonas tiroideas del plasma. El carbonato de litio también se ha administrado para bloquear de forma aguda la liberación de hormona tiroidea, sin embargo, su toxicidad renal y neurológico limitan su utilidad. La tormenta tiroidea es una enfermedad poco común, pero que pone en peligro la vida cuando se presenta, y se caracteriza por manifestaciones clínicas graves o exageradas de tirotoxicosis. Esta puede desarrollarse en pacientes con hipertiroidismo no tratado de larga duración, enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico solitario, y a menudo se precipita por un evento agudo, tal como cirugía tiroidea o no tiroidea, traumatismo, infección, carga aguda de yodo o parto. Los pacientes con tormenta tiroidea suelen tener una exageración de los síntomas habituales del hipotiroidismo. Los síntomas clásicos de la tormenta tiroidea incluyen taquicardia, hiperpirexia, disfunción del sistema nervioso central, desde agitación, delirio, psicosis hasta el estupor o coma, y síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal. El examen físico puede revelar bocio, oftalmopatía en enfermedad de Graves, retraso palpebral, temblor de manos y piel caliente y húmeda. Las pruebas de función tiroidea muestran hipertiroidismo, hormona tiroestimulante suprimida, tiroxina libre y triotironina elevadas, generalmente comparables con el de los pacientes con hipertiroidismo manifiesto no complicado. El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas graves y potencialmente mortales en un paciente con evidencia bioquímica de hipertiroidismo.
No existen criterios universalmente aceptados o herramientas clínicas validadas para diagnosticar la tormenta tiroidea, pero hay un sistema de puntuación que se puede utilizar, que es la escala de Burch y Wartowski, donde una puntuación de 45 más es muy sugestiva de tormenta tiroidea, mientras que una puntuación inferior a 25 hace que la tormenta tiroidea sea poco probable. Las opciones terapéuticas para la tormenta tiroidea se amplían con respecto a las que se usan para el hipertiroidismo no complicado, con medicamentos adicionales que se usan típicamente, tales como glucocorticoides, soluciones de yodo y aparte de los medicamentos estándar que se administran en dosis más altas y con más frecuencia, además de la terapia específica dirigida contra la tiroides. La terapia de apoyo en una unidad de cuidados intensivos y el reconocimiento y tratamiento de cualquier factor desencadenante es esencial, ya que la tasa de mortalidad de la tormenta tiroidea es sustancial, 10 a 30%. El tratamiento se comienza inmediatamente con un beta bloqueante, propanolol, en una dosis para lograr un control adecuado de la frecuencia cardíaca, generalmente de 60 a 80 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas. Una tionamida, generalmente propiltiuracilo, y glucocorticoides, hidrocortisona. Una hora después de la administración de la tionamida, administramos yodo por vía oral cada 6 horas. En caso de solución salina de yoduro de potasio o en caso de Lugol cada 8 horas. Los secuestradores de ácidos biliares, colestiramina, también puede ser beneficioso en casos graves para disminuir el reciclaje enterohepático de hormonas tiroideas. Se sugiere propiltiuracilo en lugar de metimazol como terapia inicial. El propiltiuracilo bloquea la conversión de T4 a T3 y da como resultado niveles más bajos de 3 en suero durante los primeros días de tratamiento. Sin embargo, para el hipertiroidismo grave, pero que no pone en peligro la vida, se puede preferir el metimazol, 20 miligramos cada 6 horas, debido a su vida media más larga, menor riesgo de toxicidad hepática y porque finalmente restaura el eutiroidismo más rápidamente que la propiltiuracilo. Los pacientes tratados inicialmente con propiltiuracilo deben pasar a metimazol antes del alta hospitalaria. Para los pacientes con contraindicaciones para las tionamidas, que requieren corrección urgente del hipertiroidismo, la cirugía es el tratamiento de elección. Los pacientes que se van a someter a cirugía requieren un tratamiento preoperatorio de tirotoxicosis, normalmente con beta bloqueadores si es que no están contraindicados, propanolol 60-80 miligramos cada 4 a 6 horas, glucocorticoides para inhibir la conversión de T4 en T3, secuestrantes de ácidos biliares y en pacientes con enfermedad de Graves, yodo por vía oral y continuamos con el tratamiento hasta 5 a 7 días. Una vez que mejoran las manifestaciones clínicas de la tormenta tiroidea, se requiere una terapia a largo plazo para prevenir la recurrencia de la tirotoxicosis grave. Para la terapia definitiva de pacientes con hipertiroidismo secundario, enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico, se sugiere la terapia con yodo radioactivo como primera opción en ausencia de orbitopatía de Graves moderada severa, dado su menor costo y menor tasa de complicaciones que la cirugía. La cirugía es una opción especialmente con pacientes con hipertiroidismo debido a un bocio muy grande u obstructivo.